En esta mañana, hermanos, tengo la responsabilidad de compartir una reflexión. Se me encomendó la tarea de tener una reflexión acerca de cómo debiéramos concientizarnos sobre la importancia de consagrar, dedicar los talentos, pequeños o grandes, a nuestro Dios, que es quien nos lo dio. Y la recomendación fue, por favor, háblale a los niños para que lo entiendan, porque si ellos lo entienden, también lo van a entender los jóvenes y los adultos. Así que vamos a usar algunas ilustraciones bíblicas para darle importancia al deseo de Dios, que nosotros consagremos los dones, las habilidades, los talentos que Él nos ha dado. Hay un texto muy lindo que encabeza estos comentarios y está en el libro de Éxodo capítulo 4 y el versículo 2. Es el encuentro que Dios tiene con Moisés y el encuentro de Moisés con Dios. Vamos a leer solamente lo esencial. Y dice allí el capítulo 4, versículo 2. El Señor le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Gracias. Esto parece ser una vara, ¿no es cierto? No es una vara pequeña, como para poder aplicar una disciplina, ¿no? Es una vara que se parece a las que usaban los pastores de los rebaños en la época de Moisés. Y Moisés posiblemente habría tenido una vara similar a esta. Y Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes a tu alcance? ¿De qué dispones? Y entonces, ¿qué haces con ello? ¿Cómo la utilizas? ¿Cuánto valoras lo que tienes? A veces preguntamos o nos preguntan, y supongo que ustedes también habrán escuchado esta pregunta, ¿qué sabes hacer? ¿De qué dispones? ¿Qué cualidades? ¿Qué dones tienes? ¿Y cuál es la respuesta por lo general? Algunos son audaces y dicen, bueno, yo sé hacer esto, también sé hacer aquello. Pero hay una gran mayoría que se protege de entrada y dice, bueno, yo apenas... Y cada uno pone su razón, expone su razón de lo poco que sabe hacer. Con el tiempo, gracias a Dios, se van descubriendo otras vetas en las personas y se les puede pedir una colaboración más amplia de la que ellos mismos proponen, en forma personal. Por otro lado, a partir del momento en que las personas llegan en torno a los 40 y de ahí en adelante, a las personas les gusta ir guardando cosas que fueron muy útiles en algún momento. Pero tal vez vienen otras cosas más modernas, elementos de cocina o herramientas de trabajo, y a veces empiezan a guardar en un galponcito una cajita donde ponen clavitos, torcidos, usados, y dicen, esto en algún momento me puede ser útil. Y el que guarda siempre tiene. Y entonces otros ponen unas tuerquitas, unos tornillitos, un pedazo de alambre, un trozo de madera. Y cuando se dan cuenta, eso de los 60, 70, tienen un galpón lleno de cosas que no utilizan, pero siempre las han protegido. Y por ahí la señora le dice al esposo, mirá, tienes que limpiar acá, tirá todos esos cachivaches. ¿Cómo cachivaches? Dice, son cosas útiles. ¿Y cuándo las usas? Bueno, ya va a llegar el momento. Este saquito es bueno que lo regales. ¿Regalar?
si es el saco que más me gusta. ¿Y cuántos años tiene? 28. En fin, son ejemplos de cosas que a veces guardamos, que creemos que son útiles, pero no las utilizamos. Ahora la pregunta es más sencilla. El Señor me dio y te dio algunas habilidades, algunos dones, talentos. ¿Para qué? Seguramente para usarlos todos los días, para glorificar a Dios, que es el autor, el dador de todos los dones, y para ser útiles a los semejantes. Quizás, si soy estudiante y tengo compañeros de pieza, algún talento, alguna habilidad que pueda favorecer a mi compañero de habitación. O tal vez a mi compañero del aula, para apoyar a otro. Si este es tu fuerte, ¿por qué no colaborar con el otro? Sobre todo para glorificar a Dios en su servicio. Hay ejemplos bíblicos, vamos a usar solamente algunos. Por eso el de la vara es interesante. ¿Para qué sirve una vara? Seguramente en un pastor de ovejas, cuando está cansado se puede apoyar. Puede, ¿no es cierto?, servir para matar serpientes. En el desierto había muchas serpientes en el tiempo de Moisés. Y esa vara le habría sido muy útil. ¿Para qué más? Pues para guiar a sus ovejas, conducirlas. Tal vez esa, para un pastor de ovejas, sería la aplicación más importante, la mejor. Pero, ¿cuánto vale una vara? Si yo les pidiera a ustedes, bueno, quiero vender esta vara, ¿cuánto me pagarías? Algunos dicen así, no, nada. Si ustedes supieran el trabajo que me dio conseguirla, tal vez me ofrecerían un poquito más. Pero bueno, vale poco en sí misma, ¿no es cierto? Es una rama, un pedazo de rama, una vara. Pero en manos de un pastor de ovejas es muy importante. Y saben, hermanos, para un pastor como Moisés, una vara solamente, puesta en las manos del Señor, obró maravillas, milagros extraordinarios. Y me imagino que Moisés le podría haber dicho al Señor, Señor, me preguntas qué tienes en tu mano. Si me hubieras preguntado 40 años atrás me hubieras hecho la misma pregunta. 40 años atrás, cuando yo estaba todavía en el Palacio Real de Egipto, cuando yo ya había terminado mi carrera universitaria como militar, te hubiera podido decir, bueno, tengo una ametralladora, o tengo un fusil, tengo un cetro virtual que me asegura como futuro faraón de Egipto. Pero Señor, las cosas cambiaron y hace 40 años que dejé el palacio de Egipto y ahora mi profesión es ser pastor de ovejas de mi suegro. Ni siquiera son mías. Pero además, Señor, soy totalmente tartamudo. Y lo era. Yo pienso que Moisés en ese momento se sentía totalmente desvalorizado. Tenía prejuicios, tenía temores, complejos y sentía debilidades. Realmente, Señor, apenas tengo una vara y soy totalmente tartamudo. Si me quieres pedir que haga algo, no soy el indicado. Hermanos, el Señor, según Éxodo capítulo 4 y el versículo 12, le hace una promesa, le da seguridad y le dice,
así ve, anda, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo estaré en tu boca. Si eres tartamudo, no te preocupes. Yo me encargo de eso. Pero además, continuamente mi presencia está asegurada para ti. Y en el capítulo 7 y el versículo 20 de Éxodo, se cumple esta promesa. Y dice, y Moisés y Aarón hicieron como el Señor mandó. Aarón levantó la vara e hirió el agua del Nilo en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todo el agua del Nilo se convirtió en sangre. Esa fue la primera gran señal que se cumplió utilizando esta humilde vara que puesta y consagrada en las manos del Señor obraron maravillas. Es maravilloso realmente pensarlo. Leemos ahora en Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15, versículos 15 y 16. Y como encontró una quijada de asno, se refiere a Samsón, encontró una quijada de asno, aún fresca, extendió su mano, la tomó y con ella mató a 1000 hombres. Eran filisteos. Entonces Sansón dijo, con una quijada de asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Esto parece ser una quijada, ¿verdad? Ustedes saben que los asnos son pequeños, pero tienen una cabeza grande, larga. En comparación con su cuerpo es más grande la cabeza, en proporción. Bueno, Samsón fue rápido, diligente, actuó de acuerdo a lo que él disponía. Encontró inmediatamente allí una quijada fresca, aún de asno, la tomó y con esa quijada mató a 1000 filisteos. Hermanos, amigos, usada en el momento oportuno, una habilidad, un don, un talento, puede ser muy provechoso. Pero consagrada a Dios, consagrado a Dios, ese talento, aunque sea pequeño, aunque sea algo desconocido, que no es una herramienta habitual, porque en realidad una quijada de asno no era el arma que usaban los soldados de esa época. Pero él se valió de lo que tenía a su alcance. ¿Cuánto pagarías por esta quijada de asno? Tal vez nada, ¿no es cierto? Lo importante es la manera de usarla. Para Sansón fue así. Utilizada para destruir 1000 enemigos que arruinaban, atacaban y molestaban al pueblo de Dios. Hermanos, también hay miles de enemigos que atacan el carácter de los hijos de Dios. Y esta quijada, aunque es algo tal vez no usado normalmente, podría bien representar las habilidades, los talentos, para convencer a los incrédulos, para convencer a los infieles, porque puestos los dones, los talentos, por pequeños que parezcan, al servicio del Señor, puede producir miles de frutos. Leemos ahora en 1 de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17 de 1 de Samuel, versículo 40.
David tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril. Y con la honda en su mano fue hacia el filisteo. Aquí se refiere al gigante Goliat. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Versículo 49 y 50. Sacó una piedra de su bolsa, la tiró con la honda. Aquí hay una honda que se usaba en el tiempo de David. Así era. No se preocupen, yo no la voy a usar ahora. Dice, tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente del filisteo, que cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Lo hirió y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Cuánto vale esta piedrita, hermanos? ¿Cuánto pagarías? ¿Cuánto vale esta honda? Hoy ya no tiene mucho valor. Ya no se usa. Sí, podría ser en el campo, a veces algunos practican con eso también. Pero si le damos un valor material, económico, realmente vale muy poco. Pero en manos de un habilidoso tirador significó la liberación nacional para Israel en ese momento. Pero él no lo hizo por sí mismo. Además de cultivar esa habilidad que lo había hecho ya contra los animales feroces que maltrataban y diezmaban a su ganado, David consagró eso al Señor. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Realmente esto es maravilloso. Hoy todavía hay gigantes enemigos de los fieles. ¿Les parece? Hay vicios virtuales que son enemigos utilizados por el Satanás. Hay pasiones desordenadas, son gigantes que tenemos que vencer. Hay amistades dañinas, algunas amistades que parecen de poca influencia. Fíjense que el sabio Salomón dijo, miren, cuídense de las zorras pequeñas, que nadie les lleva el apunte, nadie les da importancia, pero son las que realmente echan a perder las raíces de los viñedos. Las cosas pequeñas. Alguien dijo, la perfección no es una pequeñez, pero muchas pequeñeces hacen la perfección. Enemigos, por ejemplo, ambiciones desmedidas, Internet. Internet es muy útil, ¿no es cierto? Para estudiar, para aprender, hasta para jugar, ¿no? Pero Internet esconde también en su menú algunos gigantes enemigos para los chicos, para los jóvenes y para los adultos. Y saben, estas piedrecitas, aunque parecen pequeñas, pero tienen su peso y causan un impacto tremendo cuando llegan a la frente de un gigante. Podrían bien representar las verdades divinas, los principios firmes en la palabra de Dios, como en el caso de la vida de José. Él estaba tan aferrado a esas rocas, verdades de la palabra de Dios, que fue un vencedor cuando fue tentado tremendamente. La muerte al yo, vivir con los ojos puestos en Cristo es una garantía. Alguien dijo, es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Al fin y al cabo, morir, en un instante se puede morir alguien, ¿no? Pero entregándose a Cristo
Pero vivir permanentemente cada día, cada semana, cada hora, cada minuto por Cristo, para muchos no es tan fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vale la pena afianzarnos en Jesús y consagrarle los talentos, los dones y las habilidades. La siguiente lectura, Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 1 hasta el 7. La esposa de uno de los profetas clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi esposo, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para llevarse a 2 hijos míos como esclavos. Entonces Eliseo le preguntó: ¿qué te haré? Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿De qué dispones? Ella respondió: tu sierva ninguna cosa tiene, solamente una vasija de aceite. El profeta le dijo: ve, pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, todas las que puedas conseguir. Luego entra y cierra la puerta atrás de ti y de tus hijos, echa el aceite en todas las vasijas y a medida que se llenen, ponlas aparte. La mujer se fue, cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Ellos le alcanzaban las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando llenó todas las vasijas, dijo a su hijo: tráeme otra vasija. Él le dijo: no hay más. Entonces cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al varón de Dios. Y el varón de Dios, el profeta, le dijo: anda, vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí tenemos una vasija. Yo me imagino que puede haber sido la de esta mujer, aproximadamente de este tamaño. Tal vez más grande o más chica, no importa. Lo importante es que ella contenía el último residuo, digamos, del aceite como provisión para alimentarse de la viuda y sus 2 hijos. Pero ahora aparece el acreedor y dice: tu marido tenía cuentas grandes, dejó cuentas grandes, así que me pagás o me llevo tus 2 hijos para que sean mis esclavos. Y se fue. Con esa situación en mano y en mente, fue la viuda a hablar con el profeta Eliseo. Y Dios, a través del profeta Eliseo, le dio la receta para conseguir dinero. Y le dijo: pide todas las vasijas que consigas en tu vecindario, todas las que puedas conseguir, vacías. Después, con el aceite que tiene la vasija que tienes en casa, vas a llenar las demás. La mujer no discutió, sencillamente puso en acción su voluntad y obedeció. El resultado fue que llenó todas las vasijas, saldó todas sus cuentas y además le quedó buen dinero y aceite sobrante, ¿no es cierto? Maravilloso. ¿Cuánto vale una vasija como esta? Una casa de la villa que tiene flores y plantas, tiene también algunas de estas cosas, y con mucha bondad me la facilitaron para que pueda ilustrar esto esta mañana. Si tú tuvieras que comprar una vasija, ¿cuánto pagarías? Bueno, en casa no usamos vasijas, tenemos otros recipientes. Tal vez para adornar la casa, no sé.
Pero en el caso de la viuda fue una herramienta utilizada por el Señor para salvar la vida de esa familia. Consigue todas las vasijas posibles. La lectura bíblica hace un rato fue: todo lo que te viniere a la mano para hacer, realízalo, hazlo según tus capacidades. Pon todo tu esfuerzo, utiliza todos los dones, todos los talentos, todas las habilidades que tengas para alabar y glorificar a Dios y para servir a tus prójimos. Hermanos, aunque estaban totalmente vacías esas vasijas conseguidas por la viuda y sus hijos, el Señor se encargó de llenarlas. El aceite fue obra del Señor. Y cada uno de nosotros somos como vasijas vacías del Espíritu Santo. Y Jesús quiere llenarlas, nos quiere llenar, siempre y cuando nosotros nos dejemos llenar de su Espíritu, para que podamos ayudar a salvar a tantas familias similares a la familia de la viuda en esa época. Hoy también hay muchas familias que necesitan ser ayudadas. Gracias por el aceite del Señor, el Espíritu Santo. La siguiente lectura, Hechos capítulo 8. Versículo 26 hasta el 31. Después un ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue, y encontró a un etíope encargado de todos los tesoros de Candace, que era la reina de Etiopía. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Volvía sentado en su carro leyendo el rollo del profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Versículo 35. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Algo así eran los rollos de la antigüedad. Algunos eran un solo rollo pequeño, otros más grandes. Como Isaías es uno de los profetas mayores y se les llama mayores por la extensión de sus escritos, él escribió bastante, varios capítulos, 66 capítulos, y este etíope venía leyendo, pero no entendía lo que leía. Y recordamos, él estaba leyendo la profecía de Isaías acerca del ministerio y el sacrificio de Jesús que iba a hacer en el futuro por cada uno de nosotros. Entonces, pregunto, en torno a lo que hemos mencionado, ¿cuánto te animarías a pagar por este rollo? ¿Cuánto vale? Tal vez como reliquia, si fuera de aquel tiempo, estaríamos dispuestos a pagar bastante dinero. Pero saben que el valor de ese rollo no estaba en el material con el cual estaba construido, sino en su contenido. ¿Y cuál era el contenido? El plan de salvación. Allí el etíope y posiblemente sus familiares y amigos y conciudadanos en Etiopía después habrían conocido el Evangelio, el plan del Evangelio del Señor Jesús, gracias a ese rollo que él había comprado. Y aquí Felipe usa sus dones, sus habilidades, sus talentos. Usó primero el oído, agudizó su oído y escuchó la orden del Señor.
y no tuvo problema en ponerse en acción y usar los pies para llegar hasta ese lugar desértico tan apartado. Y luego usó su lengua, otro don maravilloso que Dios nos ha dado. Ojalá que lo usemos bien. El secreto entonces es que Felipe usó esos dones, esos talentos, en el momento en que el Señor se lo ordenó. O sea, en el momento oportuno para llevar la salvación a este hombre que venía de lejanas tierras. Hermanos, para explicar el plan de salvación, la lengua, la mente también. La siguiente lectura en San Marcos capítulo 5, versículo 18 hasta el 20. Se habla del endemoniado que fue sanado por Jesús. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a tus familiares, a los tuyos, a tus vecinos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Y él se fue y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Hermanos, no vamos a preguntar cuánto vale un endemoniado. Nadie pagaría nada por él, pero Jesús sí pagó. Jesús pagó el precio más alto que podía pagarse por un pecador, por un endemoniado. Murió en la cruz por él. Pero él entendió el mensaje de Cristo a través de su sanamiento, de su salud mental, espiritual, física, etc. Y lo que él más expresó fue su gratitud. ¿Somos talentosos para ser agradecidos? ¿O nos olvidamos a menudo de usar este don? San Pablo dice: dad gracias a Dios en todo. Y también él dice: estad siempre gozosos. Este hombre capitalizó ese sentimiento de gratitud y por agradecimiento fue y contó a todo el mundo conocido para él lo que Jesús había hecho con él. ¿Y qué hizo en forma especial? Publicó su testimonio. Y el resultado fue que todos se maravillaban. Cómo lo habían conocido antes y cómo lo veían ahora. Usó su ronca e inculta voz para agradecer, para alabar y glorificar a Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cuánto le costó a él? A él no le costó nada. Era un don divino. Y ese don, el don de agradecimiento, de alabar y de testimoniar, se multiplicaba, aumentaba, crecía y era santificado cuanto más lo usaba. Y él mismo se beneficiaba. La siguiente lectura, San Juan capítulo 6, versículo 9 hasta el 13. En el desierto, miles de personas no tenían alimentos. Y entonces un discípulo se acerca a Jesús y le cuenta la situación. Y le dijo el discípulo: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús contestó: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como 5.000 hombres. No se contaban los niños ni las mujeres. Entonces Jesús tomó esos panes
En ese tiempo no tenían bolsas de plástico. Tomó esos 5 panes pequeñitos, tal vez más pequeños que estos, que tal vez harían medio kilo como máximo. Pero dice que tomó esos panes, dio gracias y repartió a los discípulos, y estos a los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los 2 pescaditos que tenía, 2 pescaditos. Y cada uno se sirvió cuanto quiso. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: juntad los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Juntaron y llenaron 12 cestas de pedazos sobrantes de los 5 panes de cebada. ¿Cuánto podrían valer estos 2 pececitos? A ver, ¿tienen experiencia? Son pequeños. Era la alimentación, tal vez el almuerzo y quizá la merienda para ese muchachito. Yo le calculé unos 11, 12 años. Es una ocurrencia mía, nada más que imaginación, especulación. Pero con eso podía almorzar y tener una merienda. ¿Cuánto puede valer eso? Muy poco, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede valer casi medio kilo de pan? 4.50. Podríamos redondear 10 pesos hoy. Es una buena cifra para cubrir este alimento. Pero saben, hermanos, el niño no se retuvo nada. Dijo: sí, Señor, todo esto que traje para mí lo pongo en tus manos. Finalmente son dones que tú me diste. Haz lo que quieras, Señor. Y entonces él no se reservó nada para la tarde, sencillamente puso eso en manos del Señor Jesús, y Él los multiplicó de tal manera que sirvió para saciar el apetito, la necesidad de miles de personas en un momento. Las manos de Jesús los multiplicaron y aún sobraron. Ahí está el secreto de los talentos, de las habilidades, de los dones. Ahora, hermanos, ¿cuál es el secreto para mí y para ti en el uso de los talentos, los dones, las habilidades, las bendiciones que Dios nos da? Es siempre el mismo. No cambió el secreto de esa época para nosotros. Acá en Hechos capítulo 14 leemos la promesa que hizo Jesús y la cumplió perfectamente. Dije Hechos, me equivoqué, es San Juan 14, versículos 16 y 17. Yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve, ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordaré todo lo que os he dicho. Hermanos, las órdenes del Señor siempre estuvieron y están respaldadas, garantizadas por su segura promesa de capacitación y ayuda. No tenemos que mezquinarle nada al Señor. Nuestra educación, nuestros talentos o habilidades son tan esenciales como la conexión que tengamos con aquel que nos comisionó. Él todavía llama. Él todavía capacita a los que Él llama. Dios nos usará como canales para suplir la mayor necesidad del mundo. Dios hará la obra si le entregamos y consagramos a Él los instrumentos. Moisés dijo al Señor: ¿quién soy yo para que vaya hasta Egipto a libertar a su pueblo? ¿Quién soy yo
tartamudo y tengo apenas una vara. En realidad, él puso el foco de su atención en sí mismo y se basó en sus complejos, en sus temores, en sus prejuicios, en sus debilidades. En cambio, el Señor le dijo, anda. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo, voy a suplir tu necesidad. El foco estaba ¿dónde? En Dios, así de simple. Y allí estaba el secreto. Y en esto consiste la verdadera adoración. Puestos los ojos en Jesús, el que es el autor de nuestra fe, de todo, ¿no es cierto? Y ya sabemos esa frase tan conocida. La imposibilidad del hombre es la oportunidad de Dios. Hermanos, hay un recuerdo de un joven, Guillermo Brininger, era tartamudo, tan tartamudo que la gente ni le entendía lo que hablaba. Y un día en su iglesia escuchó la promoción de un curso de colportaje para llegar a ser colportores, para vender libros del Señor. Y se entusiasmó, logró que su pastor le firmara una recomendación, fue aceptado, pero cuando llegó al lugar de la escuela del curso de colportaje, el director de colportaje de esa asociación descubrió que él era un muchacho muy deficiente en su forma de hablar y pensó, no sé qué va a pasar con este muchacho cuando quiera ofrecer los libros, con esa forma de expresarse que no le salen las palabras, nadie le entiende. Y el director asociado pensó algo parecido, pero lo recibieron, pasaron varias semanas, duraba un mes el curso, y ya en las 2 últimas semanas empezaron a hacer prácticas, salían a visitar hogares a hacer prácticas. Y entonces, finalmente llegó el momento de decidir quiénes podían ir y quiénes no. El director habló con el vicedirector y le dijo, me parece que este muchacho debiéramos recomendarle que regrese a su casa y que haga lo que pueda en su iglesia. Y el vicedirector le dijo, ¿y por qué no probamos? Probamos. Lo mandaron a una ciudad, un pueblo, y al poco tiempo empezaron a llegar los informes del trabajo de él. Y eran unos informes muy abultados. Y el director quedó preocupado y dice, pero este chico no ha aprendido el sistema, él no ha entendido el sistema de informes. A mí me parece que está exagerando una barbaridad. ¿Cuántos pedidos que toma? No puede ser, con las características que tiene el pobre muchacho. ¿Por qué no vas?, le dice el vicedirector. Lo visitas y ves cómo están las cosas. Y si ves que no marcha realmente, llévalo a la casa. Y fue el vicedirector. Lo visitó, llegó a la nochecita y le dijo, mira, mañana vamos a salir a tomar pedidos juntos. A la mañana se prepararon y al salir oraron, hicieron su culto y el director asociado le dice, mira, Guillermo, en la primera casa voy a presentar yo, voy a hacer la presentación yo. La segunda vos, la tercera yo, la cuarta vos, la quinta yo, la sexta vos. Y así vamos a hacer todo el día. Bueno, dijo Guillermo, ¿cómo no? Hizo la presentación primera al director asociado, tomó un pedido y ahora salió, bueno, ahora te toca a vos. Sí, ¿cómo no? Pero primero venga acá, le dijo Guillermo, aquí debajo del árbol. Fue el director asociado y ahí inclinó su rostro. Guillermo hizo una oración ferviente al Señor. Señor, tú sabes mi situación, sabes mi debilidad, pero tú puedes ayudarme. Llamaron, salió una señora, los atendió, Guillermo presentó a su manera y la señora le compró. En la tercera casa presentó el director, en la cuarta otra vez Guillermo, siempre saliendo primero a hacer una oración antes de llamar a la puerta. Se llenaron de pedidos ese día. Después Guillermo tenía que hacer las entregas. Pasó el tiempo, no fue llevado a la casa, sino luego cambiado de territorio
un territorio mejor todavía, llegó a ser director de colportaje con el tiempo de esa asociación. Y finalmente director de colportaje de toda la unión donde él trabajaba. En realidad, él aprendió que en cuanto a los talentos, los dones, las habilidades, fueren grandes o pequeñitas, puestas en las manos del Señor, se multiplican y Dios suple de acuerdo a las necesidades de cada hijo suyo. Hermanos, qué lindo es que podamos entregar nuestra vida al Señor. Aún hay gigantes y enemigos para derrotar. Aún hay miles de corazones para conquistar, usando tal vez la oración, la palabra de Dios, usando la lengua para comunicarse, usando los pies para llegar hasta las personas, las manos para ayudar, los oídos para escuchar con atención y con cariño a los demás, utilizar el tiempo que el Señor nos da, los dones, talentos, habilidades para la gloria de Dios. Comparto unos breves pensamientos expresados por el pastor Alejandro Bullón. Cuando Jesús llega a tu vida, llega para transformarte en una persona productiva. Te capacita. La mediocridad y el conformismo no combinan con el cristianismo. No puedes vivir esperando las oportunidades. Necesitas buscarlas. Dios te dio talentos. Ejercítalos. Cultívalos. Trabájalos. Consciente de que un día el Señor te preguntará: ¿qué hiciste con las capacidades que recibiste de mi mano? Vamos a orar. Bendito y amante Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres todo para nosotros. Has hecho la provisión para todas nuestras necesidades. Nos diste habilidades a cada uno según tu voluntad, dones, talentos, que quisiéramos consagrártelos para glorificar tu nombre, para servirte con mucho amor y dedicación y para beneficiar a los miles que nos rodean, Señor, nuestros prójimos. Ayúdanos a cumplir con esa misión de consagrarte los dones, talentos y habilidades a ti para cooperar con la preparación de un remanente que luego heredará el reino de los cielos para la eternidad. Bendice a todos los jóvenes, niños y adultos, a cada uno de nosotros, según tú creas conveniente. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en nuestros himnarios el himno número 502. Himno 502. Pongámonos de pie. Bendición, brilla en el sitio donde estés.
Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias porque pudimos venir a tu casa de adoración a aprender algo más de ti. Padre, te pido que tú nos ayudes para que los talentos que tú nos diste lo podamos usar en tu servicio y así muy pronto tú puedas venir a buscarnos. Padre, te pido también una bendición especial por cada uno de los presentes. Tú sabes sus luchas, sus dificultades. Acompáñalos y ayúdalos según sus necesidades. Te pedimos esto, Padre, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar juntos el himno número 341. La Biblia asegura que